Hola hermanos, yo soy Lucas Martínez y este es el canal de Personalista. Hoy vamos a introducirnos en una crítica que hace el doctor Juan Manuel Burgos a la gnoseología de Santo Tomás de Aquino. Esto lo desarrolla en un libro que se llama La experiencia integral. Que bueno, no es solamente una crítica a Tomás, sino que es un recorrido filosófico tratando de explicar una afirmación de clase de carga evolutiva. Empecemos. Primero que nada, carga evolutiva en persona en acción señala que el intelecto participa de la experiencia en forma directa. Esto forma parte del método que él quiere utilizar para convertir a la ética en una ciencia. O sea, toda ciencia tiene un método. Como la ética también puede tener un método porque puede ser una ciencia, Evolutiva afirma que lo más importante para entender este método es que el intelecto participa de la experiencia en forma directa. Vamos a ver qué significa esto. Juan Manuel Burgos explica en detalle esta afirmación en su libro, como se llama, La experiencia integral, declarando que esta experiencia no es un método, sino el punto de partida del método. Para los que no saben, la gnoseología es lo que se llama la teoría del conocimiento, o sea, la disciplina filosófica que estudia cómo se da el conocimiento de las cosas en el hombre. Trata de explicar cómo conocemos los objetos que nos rodean. En la antropología tomista, el hombre tiene cuerpo y alma, y el alma está dotada de potencias, que son facultades, como ya habrán visto. Estas potencias funcionan justamente según la teoría aristotélica del acto y la potencia. O sea, para operar, una potencia debe ser actualizada por la que la antecede, en caso contrario no podría hacerlo. Burgos dice que para Tomás, la gnoseología tomista es diacrónica, es de proceso, o sea, no es que... ¿Y qué significa que la gnoseología tomista es diacrónica? Significa que las facultades, las potencias del alma para Tomás actúan no a la vez, sino una después de la otra, porque una necesita ser necesariamente actualizada por la otra. Lo primero que se da en esta gnoseología tomista es la experiencia sensible que hacemos de las cosas que nos rodean y que están presentes a nuestro alrededor. Pero esta experiencia es puramente sensible, es decir, a través de los 5 sentidos. Cada sentido es una potencia del alma sensitiva. Y cada dato que arroja cada sentido son datos sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Como es una experiencia sensible, hago experiencia de las cosas que se hacen presentes a mi alrededor. Pero esa experiencia sensible es puramente de los 5 sentidos y no participan las demás potencias del alma. Justamente, que cada dato que arroja cada sentido son datos sensibles. Por ejemplo, los colores, los sonidos, los olores, los gustos, todos esos datos que se dan por separado son datos sensibles. Estos datos sensibles que cada sentido capta son reunidos en una sola imagen gracias al sensorio común, que es otra potencia del alma sensitiva. O sea, todos los sonidos, los olores, los colores, la forma, todos esos datos que captamos por separado, gracias al sensorio común, se vuelven una sola imagen. Así puedo darme cuenta, puedo tener la imagen del perro que estoy persiguiendo, escuchando fuera de mí. Una vez captados, son reservados estos datos, esta imagen por la imaginación. De modo que tenemos una potencia que capta la especie sensible, que es el sensorio común, y una potencia que reserva, que es la imaginación. Esto también puede crear imágenes nuevas a partir de las imágenes ya reservadas. Por ejemplo, una montaña de oro. La montaña de oro, ¿por qué? Porque yo puedo tener la imagen de una montaña y la imagen del oro, y al juntarlas tengo una montaña de oro. Esta potencia es actualizada por la potencia anterior. La cogitativa es otra potencia sensitiva del alma. Tiene la función de tomar esta imagen, es decir, la especie sensible, y sacar de ella las intenciones. Es decir, interpretar
si lo que percibo es conveniente o no para mi autoconservación. Tomás da el ejemplo de la oveja que escapa instintivamente del lobo, que pertenece a esta facultad, la cogitativa. En los animales se llama estimativa. En cambio, en los seres humanos se llama cogitativa. Porque para deducir si una cosa es conveniente o no para mi autoconservación, contamos con las experiencias pasadas y hacemos el experimentum. O sea, toda esa reflexión por la cual yo me doy cuenta que algo es conveniente o no lo es el experimentum, ¿sí? Esta potencia es actualizada por la anterior. La memoria sensible reserva estas intenciones que captó la cogitativa. Como decíamos, una potencia que capta y otra que reserva. Luego ya pasamos a lo que es el alma racional. Ya no estamos más en el alma sensitiva. ¿Cómo hacemos para pasar de la imagen sensible al concepto abstracto? No se puede pasar de la imagen sensible al concepto abstracto así nomás, porque la imagen sensible, como todo el material, es propio de lo individual, lo singular. En cambio, el alma, lo espiritual, tiene más que ver con lo universal para Tomás, ¿no? Por eso, solamente una potencia espiritual puede captar lo universal, digamos. Es necesaria una potencia que se activa y que pueda extraer de la imagen un concepto, una especie inteligible. Y ese es el intelecto agente. El intelecto agente es una de las pocas potencias activas del alma. Además, hay que tener en cuenta que la especie sensible, captada por el sentido, solamente es inteligible en potencia, no es inteligible en acto. Porque está dotado de un montón de contingencias que lo hacen singular, individual, los colores, todos los datos sensibles. Por eso es necesario la acción del intelecto agente, ya que la especie sensible es inteligible en potencia. Para hacerse inteligible en acto es necesario el intelecto agente. Esta es la única manera de pasar, según Tomás, de una imagen con sonidos, colores, olores, gustos que genera esa cosa a una idea abstracta en la cual puedo captar a qué especie pertenece esa cosa singular que percibo. El intelecto agente es una de las pocas potencias del alma que son activas. Todas las otras potencias, inclusive la voluntad, son potencias pasivas. Bueno, el intelecto paciente, también llamado memoria, paciente porque es pasivo, es el que reserva los conceptos captados por el intelecto agente. En él, la especie inteligible es impresa. Es importante aclarar que el intelecto siempre actúa en el plano abstracto de los conceptos universales. Su lenguaje está formado de palabras universales. Cuando decimos perro, esta palabra se puede aplicar a muchísimos perros distintos. Quizás no se han dado cuenta, pero todas las palabras del lenguaje necesariamente son universales, ninguna es individual. Por ejemplo, yo me llamo Lucas, pero ¿cuánta gente se llama Lucas como yo? Ninguna palabra es absolutamente individual y singular. Por eso la palabra perro es un concepto que se puede definir y está despojado de las cualidades particulares de todos los perros que conocemos, su raza, su color de pelo, etc. Por eso se dice que el lenguaje está formado por palabras universales. Siempre las palabras del lenguaje son universales. En un primer momento de esta metodología tomista, captamos datos sensibles, singulares, sin una comprensión clara de las cosas que nos rodean, como un caos de percepciones aisladas. Solo el sentido capta lo singular, y solo el intelecto capta lo universal. Pero después, al lograr captar un concepto, nos olvidamos de las cosas particulares. ¿Cómo logramos captar y comprender lo singular sin olvidarnos que forma parte de lo universal? A través de lo que Tomás llama la reflexión. ¿Qué pasa acá? Lo interesante es que antes de llegar a captar el universal, el alma sensitiva, a la cual corresponden las potencias sensitivas, capta solamente la experiencia sensible de lo individual. Es decir,
el alma sensitiva logra captar la imagen sensible de una cosa, pero sin tener conciencia de qué es esa cosa, de qué es lo que la define, de a qué especie pertenece. Supongamos ahora que estoy percibiendo un perro. Yo tengo un perro, se llamaba Sultancito. Yo puedo verlo, puedo escuchar que ladra, puedo ver su color de pelo, puedo ver sus ojos, pero yo no me doy, hasta que no, en el sujeto mixta, hasta que no haga experiencia de que eres un perro, nunca me voy a dar cuenta de que es un perro. Puedo darme cuenta de algunos datos sensibles, pero no me doy cuenta de que es un perro, por lo menos en este primer momento. Solamente al conocer muchos perros puedo llegar a darme cuenta. Obviamente que esto uno pensaría, bueno, ya uno va incorporando y ya uno necesita volver a captar de nuevo que lo que estoy captando no es un perro. Pero bueno, estamos hablando de una abstracción, ¿no? En una abstracción, antes de saber que lo que estoy viendo es un perro, lo capto todos sus datos particulares. Así, recién cuando paso al intelecto agente, me doy cuenta que es un perro y abstraigo el concepto de perro. Pero, ¿qué es lo que pasa? El problema es que el intelecto agente solo capta el concepto universal de perro, despojándolo de sus cualidades particulares. Pero entonces, ¿cómo hago para poder captar ambas cosas a la vez? Tanto el concepto de perro como este perro que es Sultancito. Bueno, desde esta captación del concepto de perro, tengo que volver a la alma sensitiva a través de este proceso que se llama reflexión. De modo que ya no solamente sé que existe el concepto de perro, sino que me doy cuenta que este perro es un perro. Es decir, de que Sultancito es un perro. Al conocer, por ejemplo, a Juan, puedo ver su color de ojos, su color de pelo, su color de piel y todas sus características exteriores, puedo verlas, pero solamente al abstraer el concepto me doy cuenta de que Juan es una persona. Hay que agregar el hecho de que una vez que me doy cuenta de que Juan es una persona, me olvido de Juan porque capto el concepto de persona. Pero al volver de nuevo al sentido, lo que hago es darme cuenta de que tal persona, o sea, de que Juan es una persona, pero además me doy cuenta de qué virtudes tiene, si tengo una idea de lo que es la virtud, o qué pasiones son más comunes en él, así me doy cuenta. Pero es importante darse cuenta de que la gnoseología tomista es una gnoseología de proceso. Se da todo como un proceso, se dan una potencia después de la otra. Es importante darse cuenta que el sentido, por más que capte lo singular, no capta todo de la cosa. El intelecto de la gente, como se despoja de lo singular, tampoco lo capta todo. Solamente llega a captar todo de la cosa a partir de este tercer momento en la reflexión, ¿sí? Por medio de una reflexión y después de haber captado con el intelecto el concepto universal de perro, podemos volver al sentido y recordar los perros que captamos. Pero esta vez lo entendemos mejor porque sabemos que pertenecen a la especie perro. En esta reflexión actúan mano a mano intelecto y sentido. ¿Qué pasa? Por ejemplo, primero desde chiquito conocemos algunos detalles de las personas como su color de pelo, su nombre, todos esos datos sensibles, pero sin conocerlos en profundidad. Después de conocer a varias personas, nos damos cuenta de que todas ellas son personas, captamos ese concepto universal. Supongamos que en este concepto universal entran el sistema de virtudes y pasiones que analiza Tomás. Conocido y comprendido el concepto de persona, puedo volver a la experiencia sensible, pero esta vez con un conocimiento para comprender mejor a las personas que me rodean. Así me puedo preguntar, ¿cuáles son las virtudes y vicios de las personas que me rodean? ¿Qué cosas aman? ¿En qué virtudes yo tengo que crecer? Acá ya para pasar a otro momento. En la gnoseología moderna es abandonada la teoría del acto y la potencia. No hay potencias que actúen una después de la otra en un proceso de conocimiento diacrónico. Por eso, para la filosofía moderna,
la experiencia es experiencia de la conciencia. Una experiencia no repartida en muchas facultades o potencias, sino unificada en un solo principio que es la conciencia. O sea, si para fundamentar la experiencia ya no hace falta en la filosofía moderna hablar de facultades, sino que yo hago experiencia directa de las cosas, sin necesidad de que participen unas potencias. Pero los personalistas, más que hablar de la experiencia de una conciencia pura y aislada, hablan de la experiencia de la persona. Bueno, justamente acá es una superación, me parece, porque ya no se trata de una conciencia pura, sino que esa conciencia pertenece a una persona, ¿no? La experiencia que yo hago de las cosas es la conciencia, ¿no? Pero la conciencia dejó de ser una conciencia pura y casi flotante, si se quiere, para hacer una experiencia de la persona, que es mucho más completo. Para Burgos, nuestra experiencia muestra que el intelecto participa de la experiencia de los sentidos sin confundirse con ellos. Por eso, el papel del intelecto no es únicamente lograr la abstracción. Acá esto se entiende ¿por qué? Porque cuando yo capto un perro, miro un perro, yo ya me doy cuenta inmediatamente que es un perro, porque yo ya tengo incorporado todo ese proceso, no necesito hacerlo todo de nuevo otra vez. Todas las facultades de la persona actúan inmediatamente de la par. Pero esto no se puede explicar a partir de la teoría del acto y la potencia. Porque según nuestra teoría, una potencia tiene que actuar necesariamente una después de la otra. Tiene que operar necesariamente una después de la otra. En mi experiencia diaria, no hago constantemente un proceso que pasa de lo autosensible a lo abstracto, sino que mi contacto con la realidad es inmediato. Convivo con otras personas, me comunico con palabras, todas esas cosas no las hago una después de la otra, sino que las hago en simultáneo. Si es cierto que el intelecto participa de la experiencia de manera directa, no es necesario afirmar la existencia de un intelecto agente que logre la abstracción. Pero si bien Burgos rechaza partir de la abstracción para partir de la experiencia integral de la persona, no la elimina, sino que dice que es posible llegar a unidades de sentido a través de la inducción, lo que luego será parte del método personalista de Wojtyła. Así, todo lo que en la gnoseología tomista se da por separado, en la experiencia integral de Burgos se da simultáneamente. O sea, en simultáneo capto, primero, la presencia sensible de la persona que tengo enfrente. Recordemos que la presencia sensible de la cosa en Burgos se da en la experiencia de los sentidos. Y entiendo como intelecto que es una persona. Eso que Tomás se daba recién gracias al intelecto agente. Puedo comunicarme con ella con otros lenguajes que yo tengo incorporado desde chico, como lo que Tomás llama especie expresa o verbum, que es el verbo interior, que es el pensamiento, y el verbo exterior, que es la palabra hablada. Y puedo captar las distintas cualidades que presenta. Por ejemplo, como decíamos, cuando pasamos a partir de la reflexión a volver al singular, teniendo universal, decimos que ahí podemos captar qué virtudes y qué pasiones tiene. Pero todo esto se da en la experiencia en simultáneo. Todo esto sin necesidad de pasar por un proceso interior y abstracto de reflexión. Esa es que la experiencia integral que hago de la persona que tengo enfrente es directa, es que puedo trascender y comprender realmente el otro. Este problema de separar el intelecto de la experiencia lo tienen también autores como Platón, al separar el mundo de las ideas del mundo sensible, y Kant al separar la sensibilidad del entendimiento y de la razón pura. Eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal y de poner me gusta. Soy Lucas Martínez y este es el canal de Personalista.